eta segituan hasiko dira streaming ematen. Gaur goizeko Egitaragua estrukturatu ditugu lau atakak, edo lau debatetan, edo lau elkarrizketan, elkarrizketan parte hartuko duten pertsona jongo naiz, atakaz ataka aurkezten. Decía que me gustaría agradeceros a todos la presencia. Para nosotros sí que es importante empezar la Semana del Gobierno Abierto con un evento en Euskadi. Estuvimos participando en eventos que se hacían a nivel del Estado, pero también era importante traer esta Semana del Gobierno Abierto a Euskadi porque creemos que cualquier impulso que hagamos en este área de la apertura de los gobiernos merece la pena, ¿no? La idea era estructurar la mañana en 4 atacas, con 4 debates. La ataca es una figura metafórica que nos hemos puesto un poco como lo de abrir las puertas al campo. Un poco las atacas son esas barreras que separan normalmente un prado del vecino, que permiten pasar o no pasar al ganado. Nuestra idea es intentar liberar y que con esas atacas pudiéramos intentar abrir un poco más los gobiernos. Las charlas de hoy, los diálogos de hoy van a estar emitidos en streaming y luego podréis comprobar en Irekia, si queréis ver el resumen, por si queréis algún detalle de lo que sea, podéis creemos que hay 8 personas muy interesantes para debatir y yo intentaré interferir lo menos posible. Básicamente esta era la presentación, ¿no? Me voy a sentar. Primero os voy a presentar a Cristina Josas, que además de una gran amiga, es especialista en comunicación pública por la Universidad de Washington en el 2017, experta en comunicación científica por la UNED en el 2014, posgrado en calidad por la Escuela Oficial de Turismo en el 95. En los últimos 10 años ha acompañado en sus procesos de transformación a grandes instituciones como la UV o al gobierno vasco. Estuvo en los orígenes de Irekia, por lo cual nos conoce bien. Hace 2 años fundó su propia empresa de comunicación y ahora sigue ayudando a sus clientes a viajar mejor a sus audiencias. Además es profesora en el grado de gastronomía de Basque Culinary Center, un trabajo que muchos de nosotros envidiamos, aunque igual dice, bueno, no me dan ni comer todos los días. Para nada. Y en el máster de Social Media organizado por la Cámara de Comercio, y además de estar involucrada en las conferencias de las charlas TED que se realizan en la Almendra Medieval en Vitoria-Gasteiz. También tenemos con nosotros a Miriam Gutiérrez, que estuvo con nosotros en el curso de verano del año pasado que organizamos, hablando también de Big Data y de cómo utilizar los datos. Es doctora en comunicación, directora del programa de posgrado, análisis, investigación y comunicación de datos, profesora de comunicación en la Universidad de Deusto. Asimismo es investigadora asociada del Overseas Development Institute, ODI, en Londres, y del Data Active de la Universidad de Amsterdam. El tema central de sus investigaciones tiene que ver con el activismo de datos y de cómo las personas y las organizaciones utilizan la infraestructura de datos en combinación con otras tecnologías para el cambio social. Miren ha publicado informes basados en Big Data, cartografía digital, sobre pesca ilegal. Este os lo recomiendo encarecidamente porque es espectacular. Miren es también autora del libro Data Activism en Social Change, Paul Macmillan. Anteriormente Miren ha sido directora ejecutiva de Greenpeace en España, directora de comunicación internacional de Mar Viva en Mallorca, directora editorial de la agencia de noticias Interpress Service de Roma, corresponsal del País, directora de negocios, corresponsal de la agencia EFE por el sudeste asiático, Hong Kong, y tal. Decíamos, ¿qué currículum más largos con lo corto que se tira? Por lo menos no nos hemos quedado cortos trayendo gente, era un poco el objetivo. La primera pregunta abierta, y me gustaría empezar un poco el debate. Cristina, como experta en redes sociales, además fue autora de la guía de usos que tenemos en el gobierno sobre redes sociales y que seguimos utilizando. La primera pregunta es obligada. El hashtag Cuéntalo, el hashtag MeToo, ¿qué está pasando? ¿Por qué empiezan estos movimientos a expandirse de esta forma? Y tal? Probablemente hay algo que subyacía y ha empezado a florecer ahora, o son las herramientas las que están favoreciendo ese activismo, ¿no?, en redes sociales. Las herramientas desde luego están favoreciendo el activismo. Nada de lo que pasa en redes, yo soy muy fan de no hacer la diferenciación entre vida real y vida virtual. Siempre tiendo a que lo virtual no deja de ser una pata de la misma mesa que somos las personas, por poner un símil. MeToo surge
aunque ahora nos parezca que no, hace muchos años, hace más años que las redes sociales tales y como las conocemos hoy, pero estuvo latente durante mucho tiempo. Surge en un entorno escolar, de adolescencia, en unos campamentos en California en los que una mujer que es periodista se da cuenta de que a una serie de niñas o de chicas pues han pasado por una serie de situaciones de abusos más o menos similares, y de algún modo invita a, en esos entornos, contar cada una sus experiencias diciendo Me Too. Claro, eso entonces no era un hashtag, porque los hashtags tal y como hoy los conocemos ni existían, pero a raíz el año pasado de las denuncias masivas a este productor cinematográfico Weinstein, pues una actriz más o menos conocida, tampoco es la actriz más conocida de todas, pero bueno, participado en alguna serie más o menos famosa, Melrose Place y demás, Alyssa Milano, pues ella se anima a dar ese paso de contar su experiencia de un acoso y utiliza ese hashtag. Y a partir de esa denuncia de esa actriz hay un efecto llamada en el que otras actrices y personas famosas empiezan a contar sus experiencias de acoso, primero circunscrito a Estados Unidos y al ámbito del mundo del espectáculo, porque las denuncias en aquel caso concreto hacia Weinstein eran de aquel entorno más o menos del espectáculo, pero muy pronto, pues por un efecto llamada obviamente, empieza a expandirse y a ver, pero si casi todas las mujeres que yo conozco, y aquí ya hablo de experiencia personal, en un momento u otro de nuestras vidas hemos sido sujetos, objetos de acoso. ¿Por qué no dar un paso y apoyar para que a otras mujeres no les pase? A una quizá nos da vergüenza, pero cuando estamos, aunque Internet es público, el hecho de que seamos tantas denunciando lo mismo, pues yo creo que hace que te sientas, y corrígeme si me equivoco, ¿no?, trabajando desde el Big Data, pero yo creo que hace que te sientas respaldada por una multitud y que no tengas la sensación de estar exponiendo intimidades de forma tan pública como en realidad lo estás haciendo. Y ese respaldo multitudinario ha hecho pues lo que conocemos todos, que es que Me Too ha sido trending topic a nivel mundial durante varias semanas consecutivas, donde muchas mujeres han salido de sus particulares armarios y han contado sus casos de acoso, y yo creo que nos hemos empoderado unas a otras en denunciar lo que era un clamor silencioso. Sí, retomando un poco el tema, miren cómo este fenómeno, por entrar a hablar un poco sobre el rol de las redes sociales y cómo lo ves tú también desde tu perspectiva, ¿no?, como plataformas de movilización ciudadana. O sea, y perdón, es lo que decía Cristina, ¿no? O sea, es que exista esa plataforma agudiza ciertos aspectos de esa movilización, ¿no? O por lo menos los perfiles, no sé. Sí, bueno, me ha encantado lo que ha dicho al principio Cristina, y es que este movimiento no ha surgido de repente, ¿no?, que tiene una trayectoria, hay un sustrato y tiene una razón de ser que lo ha hecho posible, y que, bueno, pues estos instrumentos que tenemos en redes sociales nos han permitido pues, difundirlo de manera muy amplia y también inmediata, ¿no? Porque muchas veces les atribuye a estos instrumentos, que son las redes sociales, se les atribuye propiedades que creo que no tienen. O sea, una red social no te crea un movimiento Me Too, es todo lo que hay detrás lo que genera el movimiento. Y no dejan de ser instrumentos, y precisamente lo que le decía a Cristina cuando hemos empezado cuando nos hemos saludado al principio, es que a mí sobre todo me interesan las redes sociales como generadoras de datos, es lo que más me interesa. Y os había traído algunos ejemplos de cómo tecnologías, redes sociales con otras tecnologías, sobre todo la infraestructura de datos, se han utilizado como instrumentos de movilización. En el caso, por ejemplo, de los mapas del 15M, digo mapas en plural, os he traído uno nada más, que se utilizaron no solamente para ilustrar cómo la gente se estaba movilizando, sino también como motores de movilización. En este mapa estamos viendo en Twitter, es el 2011,
es el primer momento, el momento en el que se utilizaron todas estas tecnologías de forma masiva. Recuerdo que millones de personas se movilizaron. Y estos mapas a mí me fascinan porque no solamente son una fotografía de lo que estaba pasando, esto sí es una fotografía, pero era un mapa animado, sino que además son motores de movilización. La gente lo veía y se entusiasmaba y se unía a la movilización. Tenemos otros mapas de este estilo que además tenían funciones externas, como que lanzaban alertas a redes sobre lo que estaba pasando para que la gente, en tiempo real, ¿no? Para que la gente se movilizara y supiera que los logros o dónde estaba sucediendo lo que sea, ¿no? Otros ejemplos de redes sociales, pues el Change.org, que se puede considerar una red social, es Change.org, que ha logrado pues, que se cambien leyes en Madrid, por ejemplo, la ley de espectáculos en el 2013 creo que fue. Esta es una campaña que logró 500.000 de firmas, creo que hay 12 millones de usuarios y usuarias en el Estado español, y que a nivel internacional, por ejemplo, se le atribuye pues, la liberación de Ai Weiwei, el disidente chino, y que ha tenido logros en el 2011, ha tenido logros muy importantes, muy interesantes. Pero también las redes sociales son los lugares donde la gente posturea mogollón, donde se diseminan, donde se difunden noticias falsas, donde pues, los trolls hacen de las suyas y bueno, pues, donde hay una especie de Wild West, Cyber Wild West, ¿no? Donde todo vale. Y esta reflexión me lleva a subrayar de nuevo: las redes sociales son instrumentos para el cambio social, son instrumentos para difundir falsedades y depende de cómo las usemos, ¿no? Lo que sí hacen es, junto con la infraestructura de datos y otras tecnologías, es aumentar digo yo, suelo decir, el músculo, un poco en una visión un poco macrojaniana, ¿no? Extienden nuestra capacidad de actuar, de comunicarnos, y lo hacen de forma masiva y en tiempo real, que es un cambio de paradigma muy interesante. Por tomar parte de lo que decías, me gustaría que Cristina nos comentara un poco sobre la emotividad dentro del contenido digital, porque al final una de las razones por las que nos apuntamos a un Me Too o por las que se firma la petición de Change.org sobre el tema de la sentencia de la manada, creo que tiene que ver con la emotividad, ¿no? Cómo trabajar las emociones y cómo llevar las emociones, ¿no? Algo que desde las instituciones, primera piedra sobre nuestro tejado, nos cuesta muchísimo. Tendemos normalmente a abrir nuestros procesos en los que estamos llenos de terminología, para mi modo de ver, excesivamente administrativa, a veces excesivamente jurídica, y es verdad que no atraemos demasiado, a pesar de que estemos cumpliendo sensu stricto la ley, ¿no? ¿Cómo insuflamos un poco más de emotividad? Creo que algunas de las directrices que empiezan a meterse ahora, como el artículo 133, como empezaron a abrir los procesos de consulta desde antes que tengamos un texto articulado, por ejemplo, desde los principios inspiradores de esos textos, pueden ayudar un poco a trabajar ese tema. No sé cómo lo ves. Bueno, en estos casos, además, cuando me ha tocado trabajar desde dentro de la administración con personal, bueno, con funcionarios o con personal contratado, pero que trabaja para las administraciones, sobre todo en el campo de comunicación, en las redes sociales, siempre he dicho que es curioso que cuando estamos hablando de tú a tú hablamos normal, y cuando de repente nos vamos a online hablamos en gestiones, que es esa especie de idioma diferente, no se sabe muy bien por qué, como si te cambiaras la gorra y dijeras, bueno, a partir de ahora ya no voy a hablar como hablan las personas, sino que voy a hablar raro. Y entonces la tendencia es hablar diferente. A ver, en comunicación, cuando alguien, me da igual que sea una institución, una empresa, una marca o una persona, quiere hablarle a otra persona, siempre tiene que pensar a quién le está hablando, quién es su público al que se dirige. No es lo mismo el público al que se dirige la cuenta de Twitter, vamos a poner un ejemplo, de Irekia, que la cuenta de Twitter del Departamento de Medio Ambiente. ¿Por qué? Pues porque a priori su público objetivo no necesariamente tiene que ser el mismo. Tenemos que pensar muy bien quién está detrás, quién nos va a leer,
para dirigir mensajes adecuados a esas personas. Primero, mensajes inteligibles. Hay varias empresas y desde administraciones públicas, no tanto a nivel estatal, sino a nivel internacional, en Inglaterra y demás, aunque se está empezando a introducir aquí, hay escritos ya manuales de comunicación clara. Son tan necesarios como que hay veces que lees un tuit y no lo entiendes. La emotividad no es obligatoria, pero en el año 99, y es un poco los pilares de la web tal y como la conocemos hoy, una serie de señores escribieron un manifiesto que se llama Manifiesto Clutrain, y en su punto número 1, su tesis número 1 decían: los mercados son personas, y en su punto número 2, las personas son humanas. Hablan en voz humana. Hablan en voz humana y son humanas. Entonces, cuando te comunicas a través de una pantalla, da la sensación de que estás hablándole a una máquina, pero no. La realidad es que tanto el que comunica como el comunicado, el que recibe esa comunicación, es tan humano como el que lo escribe. Y tenemos ese miedo a es que hay una norma que dice que tengo que hablar de determinada manera, o es que en Twitter, si no utilizo el lenguaje inclusivo, porque claro, los números de caracteres me cohiben y no puedo, o es que tengo que hacer bilingüe. Bueno, vamos a no perder los papeles, ¿no? Vamos a entender que las redes sociales son un canal diferente y que no podemos comunicarnos en redes sociales como nos comunicaríamos a través de una página web, o a través de una circular, o a través de cada una de una nota de prensa, porque son entornos diferentes que exigen comunicaciones o lenguajes diferentes. En el caso concreto de las redes sociales, siempre lo digo, las redes sociales, la ciudadanía, en su mayor parte, las utilizan para su ocio. Hay gente que también las utilizamos para nuestro negocio, pero somos los menos, la verdad. Puedes informarte a través de ellas, puedes buscar algún tipo de información concreta para tu trabajo a través de ellas, pero en general las utilizamos para informarnos de temas más lúdicos, para divertirnos. Entonces estamos esperando que las informaciones que nos llegan, tanto de administraciones como de cualquier otra índole, sean, ya no voy a decir hilarantes ni divertidas, pero por lo menos amenas. Y yo creo que que es exactamente eso del que carecen las administraciones públicas. Y como ejemplo, en general, y como ejemplo puedo poner el de policía, que ahora mismo pues ya tienen su canal estabilizado, pero hace 4 o 5 años, cuando abrieron su cuenta de Twitter, su página de Facebook, supusieron una auténtica revolución por la cercanía y por el tipo de lenguaje que utilizaban, que era el lenguaje que ya se estaba utilizando, o sea, para que eso sea noticia, ¿no? Es que hay una administración que me habla en el mismo lenguaje que yo uso, y que utiliza emojis, ¿no? Y es la poli, que luego... ¿Y qué es la policía? O sea, que no pasa nada. Sí, el Clutrain Manifiesto, que es debería ser otra de nuestras Biblias, tiene uno de sus apartados, dice: la gente ya se está riendo de ti, puedes hacer 2 cosas, tapas las orejas y ya está, o entras a debatir con las personas, ¿no? De tú a tú. A ver, al final también me parece importante, quizás son rémoras de un pasado, pero quizás debemos empezar a dar la cara a la gente, y lo dicen en el Manifiesto Clutrain, le gusta hablar con personas. ¿Por qué no visibilizar las caras que están detrás de las cuentas de las administraciones? Esta cuenta está gestionada por fulano, zutano, mengano y perengano, o perengana. No. Estas son las personas que gestionan, porque quizá de esa forma, o por un equipo X, sí, un equipo. Quizá de esa forma, igual que pasó con Policía y con Carlos Fernández, se humaniza aún más el que detrás de esa cuenta o de esas cuentas hay personas hablando que son capaces de entender y de hablarte de tú a tú. Sí, es que es muy interesante. También me gustaría hablar de otro tema. Miren, el 2 de abril en Deusto Business School en Madrid participas en el encuentro Datos para la Transformación Social, ¿no? Donde se analizaba cómo pueden los datos ayudar a la transformación social a favor de las personas, ¿no?
hablemos de la colaboración con los gobiernos. ¿Cómo pueden aportar las instituciones en esa transformación social? Nosotros, ¿en qué situación estamos? Y cuando digo situación estamos, se nos llena muchas veces la boca de decir tenemos 4.126 conjuntos de datos abiertos en nuestro portal Open Data Euskadi. ¿Qué utilidad tienen todos esos datos? Seguro que mucha, pero entendemos que no para todo el mundo y no de la misma forma para todo el mundo. Y muchas veces igual hasta pues hay datos que están en formatos no accesibles, dentro de nuestros estándares de calidad, pues en algunos coge algo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, estamos bastante bien aquí. Pero bueno, yo me voy a referir a la generalidad, ¿no? Tenemos la desgracia de que vivimos en un mundo en el que los datos públicos no son públicos, la mayor parte de los datos públicos no son públicos y la mayor parte de los datos públicos no son abiertos. Con lo cual y encima ha habido como un retroceso, ¿no? Los estudios que estoy leyendo, se está viendo un retroceso y una especie de cansancio, ¿no? No sé si tenéis la misma sensación de... Sí, porque al final llegas a unos grados de desarrollo en los que las administraciones abren ya por defecto un montón de datos, pero no está habiendo el mismo impulso para esa cultura de la reutilización, por ejemplo. Y bueno, nosotros sabemos muy bien que los datos públicos son un gatillo, pueden servir de motor de proyectos ciudadanos, proyectos de organizaciones. Y yo sobre todo hablo del tercer sector, de la ciudadanía, más que de las empresas privadas que tienen sus propios mecanismos, ¿no? De generación de datos, incluso generan sus propios datos y tienen acceso a datos y a las tecnologías. Entonces, para nosotros es muy importante el dato abierto porque es una de las maneras en las que la gente tiene acceso a los datos, ¿no? En esa conferencia hablamos pues, sobre todo de cómo se utiliza la infraestructura de datos para la transformación social y os quería compartir algunas cosas, bueno, pues son algunas cosas de las que hablamos, de cómo no solamente los datos abiertos, pero también los públicos que no son abiertos, y las tecnologías están ayudando a las organizaciones también a transformarse ellas mismas. Tuvimos al jefe de investigación de Amnistía Internacional que nos contaba cómo hace no tanto recibían toneladas, es que además dijo, no sé si eran 16 o 24 toneladas de cartas de gente que les contaba cómo habían sido torturados o abusados o lo que sea, denuncias de violaciones de derechos humanos que les llegaban en papel, no hace mucho. Y se los tenían que ir leyendo y tal y cual, y tenían que confirmar y verificar los datos y incluso pues, ponerse en contacto con las víctimas, hablar con ellas, entrevistarlas, que son la metodología analógica que se utilizaba en el terreno de los derechos humanos. Ahora se combina, o sea, él decía, no estamos abandonando eso porque todavía existe, ¿no? Pero estamos combinándolo con tecnologías de punta que incluyen pues, los datos satelitales, imágenes satelitales, drones, etcétera, etcétera, y el análisis de datos, redes sociales, que tienen un papel súper importante. Hay unos proyectos alucinantes que combinan datos públicos, datos abiertos. Por ejemplo, todos los datos satelitales de señales de barcos, por ejemplo, que es lo que yo trabajo sobre todo, son datos públicos, aunque no sean abiertos, porque los tienes que comprar y son muy caros. Entonces, combinan estas dos metodologías, formas de trabajo, para llegar a resultados súper interesantes. Por ejemplo, nos hablaron de cómo habían hecho una investigación de cómo a los rohingyas los han echado de Myanmar, pero además el ejército está ocupando los terrenos que han pertenecido ancestralmente a estas culturas, a esta etnia. Y esto lo han hecho combinando las dos metodologías, combinando la típica, clásica entrevista a testigos, a víctimas, etcétera, etcétera, con tecnología satelital y datos de este tipo, ¿no? Datos abiertos se han utilizado y se están utilizando en el tercer sector, sobre todo en proyectos de transparencia, pero también no solamente las instituciones están abriendo datos, también nos contaba el subdirector del diario, Juan Luis Sánchez, nos contaba que
ellos lo que hacen es exprimir los datos cuando los tienen a tope. Por ejemplo, el escándalo de las tarjetas Black nos contó que pues, las investigaciones que habían sacado, y luego los abren, porque no vaya a ser que hay algo escondido ahí que no han sabido ver. Y efectivamente la gente sabe buscar cosas que un equipo de periodistas igual no ha podido descubrir, ¿no? Y se sorprende con, ostras, no habíamos pensado en esto, ¿no? Entonces, el terreno de los datos abiertos está generando muchísima efervescencia en el tercer sector, también en el periodismo, pero hay dos limitaciones importantes. Una es el acceso a los datos, y yo he identificado 5 formas en las que la gente de la ciudadanía y las organizaciones acceden a datos. Se los pueden dar, por ejemplo, un whistleblower, un soplón, un filtrador de datos. Te puede caer encima 11,5 millones de documentos, como en el caso de los Panama Papers, que te los dan sin más, ¿no? Puedes acceder a datos públicos, abiertos, que es otra manera de hacerlo. Puedes hacer plataformas de crowdsourcing, por ejemplo, pidiendo a la gente que colabore con sus datos. Por ejemplo, en casos de mapeos de crisis, en casos de desastres, se utiliza muchísimo para generar reportes, informes verificados en muy poco tiempo para facilitar la asistencia humanitaria. Hay ahora software para apropiarse de datos, que es un terreno en el que, bueno, pues un poco gris, y finalmente uno o una puede generar sus propios datos a través de redes de sensores, drones, o una investigación basada en clásicas encuestas, etcétera, etcétera, que se pueden dataficar y se pueden analizar. Pero las dos barreras que existen importantes son el acceso a los datos y luego el acceso a las tecnologías para analizar los datos. Es un terreno en el que también las instituciones podrían ayudar, porque no solamente es, ok, transparencia por transparencia, ¿no? Seamos transparentes. He leído papers en los que dicen eso no me sirve para nada, hay demasiada transparencia, aunque no estoy de acuerdo, no la hay. Te podemos aburrir en transparencia, ¿no? Exacto, hay demasiada transparencia y no sabemos para qué. O sea, tiene que ser transparencia con un para qué, con un objetivo. O sea, como objetivo la transparencia en sí mismo es muy loable, pero ¿para qué? Pues para gobernar mejor, para controlar mejor, para monitorizar mejor, para dar con soluciones a los problemas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? No solamente, bueno, pues seamos transparentes y pasémonos todos en bolas, ¿no? No, tiene que servir para algo, ¿no? Y estoy de acuerdo, aunque no creo que haya suficiente transparencia. Como hemos visto en los papeles de Snowden en el 2013, nos desayunamos con que la NSA había colaborado con empresas privadas como Verizon, que le había dado los datos de millones de personas sin su conocimiento. O sea, en eso no hay transparencia. Me acuerdo Atienza hace unos años presumía de que tenía un Nokia viejo que no era inteligente, un teléfono no inteligente, porque nadie iba a conseguir sus datos. Bueno, pues no tenemos datos de las élites, ¿no? No tenemos. O sea, no hay transparencia ahí, no sabemos un montón de cosas. Pero sí que hay transparencia en otros terrenos y nos podéis aburrir con datos. La cuestión es convertirlo en información que sea útil, ¿no? Para la ciudadanía. Sí, lo mismo que se habla de privacy by design, también habla de transparency by design. O sea, que sea una demanda, es decir, ¿cuáles son los...? Yo creo que a veces tenemos que trabajar en fomentar la demanda, más que en, bueno, esta es nuestra oferta, ¿no? Aquí, yo creo que es un poco el sistema tradicional de administración. Un cambio cultural también es necesario. ¿Puedo decir una cosa sobre las emociones? Porque ahora estoy trabajando en un paper sobre las emociones de los mapas, y hay un montón de frikis que estamos hablando de las emociones de los números, ¿no? Que los números, y tú habías dicho que la emotividad no es obligatoria. Bueno, hay diferencias entre emotividad y emoción, claro, pero yo creo que la emoción es inevitable. Somos humanos, personas humanas. Yo diría que hasta las personas animales también tienen emociones, ¿no? Son las máquinas las que no tienen emociones, y ahora hay algoritmos que simulan, que pueden simular una emotividad humana, y entonces ahí entramos en un terreno
muy interesante para la comunicación, ¿no? Hay una teoría que se llama actor red, se llama teoría del actor red, que considera a los humanos y a los no humanos exactamente iguales, porque ambos tienen intereses, ambos se comunican, estamos en el internet de las cosas, los coches se comunican, los frigoríficos compran leche, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí está el secreto de la emotividad, ¿no? en la emoción humana. Ahí está el quiénes somos. Porque el día que un frigorífico me ponga un emoji muero. Pues no está lejos. Sí, vamos a hablar nos quedan 5 minutos y me gustaría tocar del emocionar a miles de usuarios en redes sociales por un mismo contenido. Vamos a intentar dar un paso más. Me gusta el término crowdfeeding, es decir, intentar hacer una mínima implicación emocional para que la gente nos dé un clic, ¿no? El clicktivismo o el activismo de sillón, es decir, estoy apoyando y me cuesta muy poco, las nuevas tecnologías me lo han dejado todo muy fácil, esta nueva ley que está proponiendo mi partido no me gusta y le doy un para abajo, un para arriba, lo que sea. No me cuesta mucho expresar mi opinión, ¿no? ¿Cómo revertimos esta situación? ¿Se puede dar ese salto cualitativo? Eso que dices tú de que a mí si mi frigorífico me pone un emoji, lo desenchufo. Yo por mi frigorífico mato. A ver, yo por un lado creo que el clicktivismo, ¿no? El activismo de sofá ya está cambiando la política. Lo puso como ejemplo, miren, en alguna ley, en concreto la de espectáculos públicos, que se cambió a base de firmas en change.org, pero no es lo único que se ha cambiado a través de change.org o a través de campañas diversas que se han hecho online. Y sí creo, y lo hemos visto en las últimas semanas, la capacidad de movilización inmensa que tiene la red entendida como lo que es, como una red de personas que se comunican entre sí. Bueno, pues las concentraciones que ha habido. Es verdad que el movimiento feminista en los últimos años está especialmente movilizado, sus razones tendrá. Desde el 8 de marzo con manifestaciones multitudinarias, vamos, 70.000 personas, yo vengo de Vitoria, 70.000 personas en Vitoria, es que son muchas personas, muchas. Yo no había visto 70.000 personas en Vitoria antes, o hacía muchos años, ¿no? Y ha sido convocatorias espontáneas o no tan espontáneas, pero a través de la red, entre amigos, entre conocidos. Oye, ¿tú vas a ir? Sí. Oye, ¿vienes? Oye, me apunto. Oye, voy contigo. O en las más cercanas de la semana pasada o de la anterior, a raíz de la famosa sentencia que no quiero mencionar, pero las convocatorias, espontáneas o no, se han sucedido gracias a Internet. Entonces, cuando algo nos llama lo suficiente como para movernos, sí es capaz de movilizarnos y de sacarnos del sofá, yo creo. Se me dio un poco la idea que creo que es suficiente. Me gustaría abrir también un plazo por si cualquiera de vosotros o vosotras queréis hacer alguna pregunta, aprovechando que tenemos aquí a mi modo de ver y a mi humilde opinión a dos cracks. O sea, que son todas vuestras. Sí, que levante la mano y se pasa. Bye. Gracias. Yo me he apuntado varias cosas, no sé si las suelto todas o si hacemos algunas preguntas. La primera pregunta o observación es el ejemplo con Alicia Milano. Me hace pensar, en algunos casos es necesario, imprescindible para que despegue un hashtag o un movimiento así en las redes, la intervención de una figura pública. Porque tú sabrás mucho mejor en general si es algo como un patrón repetitivo o si no es necesariamente así. Luego el tema del uso de se ha comentado con la NSA, que ha colaborado con empresas privadas, las redes sociales, ¿a cambio de qué? Me pregunto si la gente no es cada vez más consciente de esto y tal vez
no sé si va a pasar o no, pero tal vez la gente va a decir, va a provocar un rechazo y va a buscar otras fórmulas, que hay redes sociales que, bueno, que no pertenecen que son de ámbito privado, distribuidas, que no pertenecen a ninguna empresa. Pues tener un poco vuestra opinión sobre esto. El tema de los contenidos generados automáticamente. Sabemos que ahora con la inteligencia artificial una nota de prensa lo puede hacer un ordenador, un tweet lo puede hacer un ordenador, un post lo puede hacer un ordenador. Entonces, ¿qué futuro podemos imaginar con esto? Y la última cosa, bueno, no, las dos últimas, insistir o tal vez desarrollar el tema de la transparencia y de la apertura de los datos, que hay dos niveles ahí. El nivel hacer que los datos sean comprensibles por el público en general, la ciudadanía, y también soltar los datos brutos, porque no vale, por ejemplo, si se trata de datos que están en una tabla Excel, no vale soltar el PDF de la tabla Excel. Con un PDF no haces nada, hace falta soltar la tabla Excel, y si puede ser los datos brutos, el CSV o lo que sea. Entonces, bueno, insistir entre esos dos niveles, que los dos me parecen muy importantes, porque como decías, si sueltas esos datos brutos, igual hay otros colectivos que pueden encontrar o tener una lectura diferente de los datos. Y la última cosa es sobre el tema de lo último que comentaste, el clic desde el sofá, ¿no? Un poco la reflexión de la llamaría la dictadura de la información lacónica. Es decir, por ejemplo, creo yo, no estoy seguro, pero creo yo que mucha gente firma una petición en Change o lo que sea, ni siquiera leen el texto, leen el título y basta. Entonces, ¿a qué nos dirigimos cuando hay masas sociales que se cuentan en centenas de miles o millones, que al final opinan sobre algo o sea, se han formado una opinión en una frase casi? Estoy exagerando, pero es algo que pasa y que puede pasar. Vale. Si quieres por el principio. Vale, pues empezamos por el principio. El tema de las figuras públicas sí es fundamental. No lo es en absoluto. De hecho, ha habido programas de televisión, como un caso bastante famoso, La Noria, que se dedicaba a destripar famoseos diversos, famoseos dudosos diversos, que cayó no solo la publicidad del programa, sino el programa en sí, porque un bloguero empezó una campaña diciendo que era indigno que en ese programa entrevistaran a una persona. Y fue un bloguero, una persona relativamente anónima. Yo creo que si hay suficiente eco, y ahora mismo las redes sociales son muy altavoz de eso, una persona o un grupo de personas sin necesidad de tener un famoso al uso detrás apoyando, son capaces perfectamente de levantar un movimiento como Me Too o similares. Sí. Sí, yo sobre eso he leído algún paper sobre cómo la diseminación de mensajes en Twitter se produce y tiene más que ver con los contenidos que con la persona. Por lo menos a María Luz Congosto, que la recomiendo a todo el mundo como estudiosa de Twitter. Yo quería apuntar algunas cosas, empezando por el principio, sobre los datos brutos. Es que en realidad los datos brutos no existen, ¿no? Los datos hay un libro de una estudiosa que se llama Gittelman, que tiene del 2013 creo que se llama Raw Data is an Oxymoron, o sea, los datos brutos no existen, es un oxímoron, es una contradicción, porque los datos no son recursos naturales, son recursos culturales, que están generados, por muy brutos que sean, en procesos culturales cocinados, hechos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, o sea, por muy CSV o lo que sea que nos den, ahí hay un proceso detrás que tiene ideología, que tiene sesgos, que tiene carencias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que lleguemos a los datos cuanto más brutos mejor, pero en realidad el dato bruto no existe. Eso me parece muy, muy importante que lo tengamos en cuenta.
pero sí, yo creo que, como decía, las instituciones tienen una labor importante para generar demanda, como ha dicho Luis. Sobre el cliquidismo de sofá, yo lo reivindicaría, es más el activismo de sofá, no solamente por las respuestas que ha dado a muchas cosas y cómo ha facilitado que la gente se pueda movilizar, a pesar de que sabemos que hay gente que retuitea cosas y no lee ni siquiera, no solamente no lee el link asociado al tweet, etcétera, etcétera, eso es muy, muy común. Pero el activismo de sofá es el activismo que yo hago. Yo estudio pesca ilegal en el África Occidental, utilizando datos de señales AIS, que son señales del sistema automático de identificación, que compro a un satélite, a un proveedor de señales satelitales, etcétera, etcétera. Y hemos hecho investigaciones muy, muy potentes, no solamente yo, sino muchísimas otras organizaciones, desde un sofá. O sea, no nos hemos ido a la costa de Senegal para determinar que este banco europeo está realizando operaciones irregulares en Senegal. Es la combinación de lo analógico y, como decía, del salirse del sofá y hacer la entrevista y reunirte con la gente, con las comunidades afectadas, etcétera, etcétera, junto con el activismo sofá que yo practico orgullosamente y que muchas organizaciones practican. Os había traído varios ejemplos. Esta es una organización que se llama Forensic Architecture. Os recomiendo muchísimo esta investigación. Se publicó en el 2016 y demostraron con este mapa interactivo basado en señales AIS, también en imágenes satelitales, como un barco con 73 personas a bordo que se lanzó a la deriva en el Mediterráneo en un momento en el que estaba siendo vigilado y patrullado por NATO, por un montón de patrulleras nacionales, etcétera, como en 14 días que había estado a la deriva se encontró con muchos otros barcos y nadie les echó una mano. Solamente sobrevivieron 9 personas de esta... Y esto ha generado evidencias que se han llevado a tribunales. Con lo cual, estamos hablando de un activismo de sofá. Estos tipos no se fueron a Libia a ver... Sí que luego entrevistaron a las víctimas, pero no se fueron a Libia y lo observaron. Ahora es posible, lo que decía yo, estas tecnologías te dan músculo, te proporcionan fotografía en alta resolución que es muy difícil de negar en un tribunal. Te dan una potencia bestial para hacer campaña. Y luego, pues el futuro de los contenidos generados por algoritmos y tal, es algo, digamos, hace poco vimos que se podía pintar un Rembrandt que era que no se podía distinguir casi sin Rembrandt. Sin Rembrandt, de un original. Entonces, es el mundo al que vamos, que está ya aquí y que tenemos que, como personas humanas, tenemos que aprender a vivir con él y también controlarlo. O sea, también tenemos que como ciudadanía, exigir una gobernanza, ¿no? Una buena gobernanza de todo esto. Una última cosa que queréis apuntar. Sí, con respecto a la dictadura de la información lacónica, me gustaría recomendar encarecidamente un libro, un ensayo de un autor que se llama Juan Soto Ibars. El ensayo se llama Arden las redes, y en este libro él lo que hace es un análisis de este tipo de cuestiones que inflaman las redes sociales, en muchos casos sin haber leído más allá que el primer titular, en los cuales la gente firma y cuando le preguntas a una de las personas te dicen, pues si yo con esto no estoy de acuerdo, pues acabas de firmar en base a ese titular, ¿no? Y es un fenómeno que él ha terminado denominando postcensura, que es una censura horizontal en la cual una masa sin cara, sin nombres, sin apellidos, pues esa masa de personas internautas en las redes sociales, estamos acallando a personas concretas o actuando como censores en un estado donde se supone que una de las primeras libertades es la libertad de expresión. Y viene muy al caso del tema que estamos hablando, muy al caso de las redes sociales en general, y yo creo que a nivel de administraciones públicas sería muy interesante de leer
básicamente para tenerlo presente cuando se hagan planes de comunicación o planes... Bueno, agradecemos. Estaríamos toda la mañana con ellas. Tenemos otro igual de interesante el siguiente. ¿Veis cómo merecía la pena? Es que ricasco, ¿eh?